Bienvenidos amigos de quetortacr.com a otra entrega de lo que hemos denominado a boca de urna. Siempre decimos un término que escuchamos mucho el día de las elecciones, pero que nosotros hemos querido adaptar a este proyecto que nos permite conocer un poco las propuestas de los 26 candidatos presidenciales inscritos en esta oportunidad para el proceso electoral que culmina el próximo 6 de febrero, por lo menos en una primera etapa, con la elección del nuevo presidente de la República y la integración de la Asamblea Legislativa para el próximo cuatrienio. Estamos en las instalaciones de la Universidad Internacional de las Américas, la UIA. Siempre hago la salvedad, los colores que observan ustedes en el fondo, el amarillo, el blanco y el negro, son los colores que identifican a este centro de estudios. No tienen ninguna relación, por más que se parezcan. El amarillo, por cierto, se parece un toque al del invitado de hoy, pero no tiene ninguna relación. Estos son los colores de la universidad y por eso se usan en este caso. Cualquiera que haya visto el logo de la UIA lo sabe. Hoy está con nosotros don Welmer Ramos. Ustedes lo conocen como diputado, pero también es candidato presidencial del partido Acción Ciudadana en este proceso electoral en el que el PAC aspira a un tercer periodo consecutivo en la presidencia de la República, algo que hasta ahora no se ha dado en lo que llevamos de la Segunda República. Don Welmer, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted, don Reinaldo, y a este medio por invitarme, y un saludo a todos y todas las costarricenses. Don Welmer, empecemos por eso último que yo decía. Estar al frente del Poder Ejecutivo desgasta a cualquier partido político. La historia costarricense, en el periodo de la Segunda República, registra casos como el actual de 2 periodos consecutivos, pero es inédito un tercer mandato para un partido político. ¿Usted cree que están dadas las condiciones realmente para que el PAC pueda romper esa historia? Creo que sí, y hay varias cosas que así lo imponen. Uno es que esos 24 candidatos que están ahí, están todos proponiendo exactamente lo mismo: seguir haciendo de Costa Rica un país mucho más concentrado en la riqueza, seguir abriendo el país a contratados internacionales, seguir cerrando instituciones que son muy importantes para este país. Y entonces creo que el pueblo costarricense lo reconoce perfectamente de qué es lo que están proponiendo para el agro, qué es lo que están proponiendo en seguridad, qué es lo que están proponiendo en comercio exterior. Y entonces, para ponerle solo unos ejemplos, mientras que nosotros estamos proponiendo apoyar al agro en estos momentos de crisis para generar empleos y para ayudar al desarrollo de todas las regiones que hoy en día están con más desempleo y menos desfavorecidas, partidos como Liberación, como Nueva República, como La Unidad están diciendo que lo que hay que hacer es firmar Alianza Pacífico, que sería quebrar al agro. Mientras nosotros estamos proponiendo que las compras que hace el Estado costarricense se le compren a empresas nacionales para fomentar a las pymes y generar empleo y justicia, otros están diciendo acá que lo que tenemos que hacer es cerrar al CNP, cerrar el PAI y que dejar esto que se lo compren a bienes, que lo compremos por medio de importaciones o a grandes empresas. Mientras nosotros proponemos un país que genere oportunidades en educación, en empleo, en crédito bancario barato para las familias que hoy están pasándolas mal, otros están proponiendo que la seguridad la logremos a través de que cada quien se arme. Entonces yo creo que hay una propuesta muy clara del Partido Acción Ciudadana que difiere
totalmente de la vía que están proponiendo los otros. A ver, ya entramos en el primer desfase y vamos a ir detallando cosas ahí. La primera, la administración anterior era del PAC y la segunda, en paralelo. La actual administración era del PAC y le adelanto por qué se lo pregunto, porque me parece que la línea que usted está planteando es totalmente distinta, diametralmente opuesta a lo que en distintas maneras han hecho estas dos administraciones. Yo creo que no. Vamos a ver por qué sí, por qué no. Uno, este gobierno no ha sido un gobierno en que haya seguido la ideología del Partido Acción Ciudadana. En términos macroeconómicos, aquí lo que es un gobierno de unidad nacional en que ha habido una serie de figuras que no representan ni que han puesto a caminar el país de acuerdo a los lineamientos del PAC. Veámoslo quiénes eran. Doña Edna Camacho de la Unidad, doña Rocío Aguilar del Partido Liberación, don Rodolfo Pisa de la Unidad, don señor Garnier de Liberación, etcétera. Presidente del Banco Central tampoco es del Partido Acción Ciudadana. ¿Y por qué se da esto? Porque nosotros hoy en día con una asamblea legislativa tan fragmentada, entonces hubo que armar un gobierno de unidad nacional en que no imperó totalmente la visión del Partido Acción Ciudadana. Y además una asamblea legislativa que cada día gobierna más, por así decirlo, y le ha ido quitando campo al Poder Ejecutivo. Y se lo digo porque 47 diputados en Asamblea Legislativa, cuando llega un presupuesto de la República que no es más que el plan de gobierno materializado con el dinero que se ocupa para implementarlo, la Asamblea Legislativa le hace los recortes que quiera y le ata las manos al Estado. Desde esa perspectiva... ¿47 o 38? 47 diputados tiene, el PAC solo tiene 10 y hay 47... Usted se refiere a los 47 de oposición, no a los 38 votos que se requieren para hacer eso. No, pues tienen una mayoría más que calificada y se han unido para hacer cosas que yo lo que digo es que tienen una filosofía como la siguiente, es hagámosle daño al país que el que queda mal es el gobierno. Pero, don Wilmer, y esto el pueblo lo tiene que reconocer. A ver, el PAC hizo eso también. Y hay que decirlo frontalmente. Es decir, cuando Tom Solís, siendo el principal líder del PAC, se sentó a negociar un acuerdo en materia tributaria con doña Laura Chinchilla, entonces presidenta de la República, la fracción y el comité ejecutivo, la fracción en la Asamblea Legislativa y el comité ejecutivo del PAC, le dijeron, no, mire señor, usted no puede ir a negociar nada. Aquí nosotros somos nosotros y estamos en contra de eso y punto. Fue parte de lo mismo, ¿no? No. Que es precisamente una de las principales críticas que hoy en día se le hacen al PAC, que el PAC terminó haciendo cosas que criticaba. Yo creo que no, don Reinaldo, con todo respeto. Voy a contarles que ese plan se llamó Solidaridad Tributaria, doña Laura Chinchilla. Era un plan que se negoció con una parte habían 13 diputados, ¿verdad? De esos 4 se apartaron, pero los otros 9 le dieron el apoyo al plan de solidaridad tributaria, que era un plan mucho más justo que el que se pasó ahora, que fue el único que permitió las fracciones de oposición. Creo que el PAC ha sido muy crítico en temas de transparencia, en temas de nombramientos, en cómo se administra el Estado de tal manera que se haga con justicia, que se haga de manera solidaria, pero no en entorpecer y dañar al país para que quede mal el gobierno. Pero ¿de cuál PAC estamos hablando? Del que nos presentó Tom Solís en los inicios, del que nos mostró don Luis Guillermo Solís en su administración, para mí, con todo respeto, una de las administraciones más malas habidas y por haber, o el de esta administración que usted dice que no sigue la línea del PAC, pero que para mí tiene, sorprendentemente de decirlo, y lo he dicho varias veces, muchísimos aciertos, más allá de los desaciertos. Sí.
No, voy a decirle que tal vez ahí hay valoraciones distintas. Don Luis Guillermo Solís le tocó llegar a gobernar en medio de una crisis fiscal muy grande. Logró llevar a Costa Rica adelante y muy bien. Creo que lo hizo bien en medio de tres circunstancias graves que vivió el país. Uno fue el fenómeno del niño de 2 años. El otro fue el huracán Otto y el otro fue el huracán Nate, y de las tres cosas se hicieron y se enfrentaron con gran destreza, eficiencia, transparencia. Tan es así que el pueblo costarricense, cuando analizó las diferentes opciones que había, dijo: el PAC debe continuar. Este gobierno ha hecho un montón de cosas buenas. Hoy Costa Rica es mucho más transparente en asignación de las ayudas sociales, los bonos de educación, los bonos de vivienda, las ayudas que se dan para FONAVE, etcétera, se hacen con transparencia. Ya no hay la interferencia de diputados nombrando policías o nombrando maestros. Eso se acabó en Costa Rica. Este gobierno ha hecho mucho en lo que es infraestructura educativa, infraestructura en salud, ha hecho cosas buenísimas en manejo de una pandemia que como nunca se presentó, en 100 años no se había presentado una pandemia. Salvó vidas, pero puedo decir que salvó vidas por cientos, porque si usted compara cuántos morían en Italia de cada 100 que se enfermaban, morían hasta el 6%, aquí menos del 1%. Esa se la compro, y no le digo por cientos, por miles. Claro, y las otras dos ya vamos a ver. Y el otro asunto es el tema de la vacunación, que creo que ya ahora podemos ver que estamos con menos de 100 casos por día, algunos días ya estamos llegando a esos niveles. Entonces creo que dentro de lo que el acomodo en las finanzas públicas, que veníamos en una crisis severísima, ¿verdad? Que ya el gobierno estaba a punto de entrar en impago, lo logró sacar adelante en medio de todas estas vicisitudes. Incluso cuando hubo que parar el país y en lo más duro de la pandemia se plantearon ayudas solidarias y se lograron dar ayudas solidarias en este país. Que según la Contraloría se manejaron muy mal, ¿verdad? Y hay mucha plata que no se ha recuperado. Pero no es consecuencia de un gobierno. Cuando se le pone a la gente que tiene que dar una declaración jurada y alguien miente, el culpable no es el que otorga, sino el que miente. Cuando cosas de esas pasaron en otras administraciones, ustedes fueron parte de los que alzaron la gente del PAC fueron parte de los que alzaron las voces achacándole responsabilidad al gobierno. Entonces no puede ser posible que usted me diga ahora que el gobierno no tiene responsabilidad. Don Reinaldo, cuando hay que sacar algo rápido porque la gente no tiene comida sobre la mesa y se monta un plan que fue aprobado por la Contraloría, que fue aprobado por los diferentes entes de control de gasto, entonces si alguien miente, que no lo hace el Estado, ni hay ningún hecho punitivo, ni ningún hecho ilegal. Entonces, si alguien miente, no es culpa del gobierno, es que alguien miente. Eso siempre lo va a haber en todos los planes que se hagan así masivamente. Yo creo que ahí se actuó muy bien. Yo estoy de acuerdo con la tesis. Lo que digo es que los dirigentes del PAC no la sostenían cuando no eran ellos los que estaban en el gobierno. A ver, un par de cosas más para entrar ya a lo que nos alcance del extenso documento que presentaron ustedes como plan de gobierno. Bueno, de hecho las dos cosas tienen ya algún vínculo con eso. Usted habla de que se ha hecho mucho en infraestructura educativa y en infraestructura en salud. En infraestructura educativa, de acuerdo con los reportes de cierres ordenados por el Ministerio de Salud, nunca habíamos estado tan mal. Le voy a decir que difiero de eso. Estábamos peor. A pesar de que se ha logrado hacer mucha infraestructura educativa, teníamos un rezago tal vez de 20 años. Y entonces se ha venido avanzando por medio de fideicomisos, se ha venido avanzando en construcción, y a pesar de eso claro que hay puntos hay que arreglar. Pero tenemos un problema serio que yo estoy proponiendo las salidas, y es que en lugar de diseñar las obras, la dirección de infraestructura educativa del MEP
diseñe las obras las municipalidades que tienen esas capacidades y que las lleven adelante y que diseñen las obras el ICE, por ejemplo. Y entonces nosotros podríamos estar sacando esa presa que tenemos ahí por falta de condiciones de la misma dirección de infraestructura. Lo que nosotros estamos proponiendo es exactamente soluciones a un problema que venía atrasándose de 20 años. Y no hubiéramos podido enfrentar nosotros esta pandemia como se enfrentó si no hubiera sido porque el gobierno anterior y este gobierno le pagaron deudas atrasadas que tenía la Caja del Seguro Social y se han podido hacer clínicas, hospitales y se ha podido remozar toda la infraestructura y la tecnología que tenemos en salud con la dotación de mejores equipos para todos los hospitales y clínicas. Las construcciones se han hecho con créditos que habrá que ir pagando, hasta donde yo sé, no con los recursos que el gobierno ha ido pagando, que son recursos no para infraestructura, sino que son recursos de las pensiones. Me detengo aquí un momento en un punto, porque me llamó poderosamente la atención ese planteamiento en el plan de gobierno. De repente hemos entrado en una dinámica en la que creemos que todo se soluciona encargándoselo a las municipalidades, y todavía tenemos municipalidades que, a pesar de los recursos que tienen, bueno, primero que no han demostrado capacidad para ejecutar sus recursos, y no estamos hablando de si lo hacen bien o mal. Segundo, vemos municipalidades que no son capaces de garantizarle a su población los servicios básicos, recolección de basura, aceras, este tipo de cosas. Y seguimos hablando de transferirle más responsabilidades a las municipalidades. Realmente no estamos equivocando el camino, porque sí, me dicen, la municipalidad está más cerca de la comunidad. Yo le voy a decir, en el residencial donde yo vivo, vive un regidor de la municipalidad de mi cantón. Y la calle que está afuera del residencial, esa calle pasa llena de huecos todo el año. Nunca la han arreglado. Si él pasa por esa calle y no ve que ahí hay un tema, o si lo que le da es miedo de que digan, movió influencias para que arreglaran la calle, y pues si la calle no sirve, y todos los que vivimos en ese residencial pagamos impuestos, entonces hay un problema con la municipalidad. Entonces, cuando yo veo cosas de esas, cuando a mí me tocó, por ejemplo, vivir en Tibal, la experiencia aquella de Percy Rodríguez como alcalde, que fue un desastre y vivíamos inundados de basura dentro del mal olor y el asco y todo lo que da eso, uno dice, realmente las municipalidades tienen capacidad para seguirles encargando más tareas. Vamos a ver, yo creo que cuando usted lee el plan de gobierno que nosotros hemos presentado, dice que las municipalidades que tengan un índice de gestión municipal superior a 80, esas son las municipalidades que han demostrado que sí se gestionan bien, a las que se le va a encargar generar la infraestructura educativa en sus áreas. Son municipalidades que han demostrado transparencia, que han demostrado ejecución. Hay unas que no tienen esas características. Eso creíamos hasta que apareció el caso Diamante, ¿verdad? No importa, eso es otra cosa, porque si nosotros vamos, el otro asunto, que hoy en día las calles de Costa Rica y la infraestructura educativa y la infraestructura en salud es mucho mejor que lo que era 12 años atrás o 10 años atrás, es innegable. Yo creo que los costarricenses han visto que este país en eso va mejorando y va mejorando muchísimo. En términos generales, uno tiene que ver que se ha hecho la inversión. Que los recursos nunca alcanzan porque son escasos, eso también es cierto. Pero en este sentido, lo que estoy diciendo es que si le ponemos la infraestructura educativa sobre las espaldas a las juntas de educación y a los maestros y al mismo departamento de infraestructura educativa del MEP, no tienen las capacidades. Y entonces que hay otros entes como el ICE que puede diseñar obras, como las municipalidades que tienen esas características, notas superiores a 80, perfectamente nosotros podríamos aligerar pero esto. a ver, don Wilmer. Ahora, cuando hay casos de corrupción,
Lo que no podemos nosotros eliminar Ya- la herramienta por el caso de No, corrupción. ya Lo que hay que yo castigar es al corrupto. Quiero volver al tema de corrupción porque porque eso es bandera del PAC y sin embargo hemos visto cosas increíbles. Claro, pero ya vamos a volver a ese. Nada más déjeme cerrar lo de esto de la infraestructura. A ver, aquí durante años se construyeron centros educativos y los construía el gobierno. Había una unidad en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que se encargaba de eso. ¿Por qué no podemos volver a la dinámica de antes y hacerlo también como se hacía antes? ¿Por qué cada vez que algo empieza a funcionar mal, buscamos un mecanismo paralelo para hacer lo mismo en lugar de arreglar lo que está mal? Don Reinaldo, me está dando usted toda la razón a mí. No le estoy dando la razón Toda porque la usted razón. está diciendo encarguémoselo a la municipalidad. Yo estoy diciendo, no. hay una división de infraestructura en el MOP. Lo que le estoy Pongámosla diciendo, a trabajar bien. No dupliquemos lo que ya tenemos. Lo que yo estoy diciendo, el Estado es uno. Tiene muchas instituciones, pero es uno el Estado. Ahí tenemos un ICE que tiene la capacidad de diseñar obras, que Sí, tiene la capacidad... Pero esa es otra cosa rara. Es decir, vamos. Instituto Costarricense de Electricidad. Ya en algún momento le encaramamos telecomunicaciones. Y ahora también le estamos encaramando obra pública. Perdón, pero es que el ICE no es un super ICE. Dejémoslo que se concentre en lo que para lo que está y que lo haga de la mejor manera posible. Yo no coincido con usted porque el ICE sí ha demostrado es que tiene las capacidades de construir represas, de construir carreteras alrededor de las represas. Las represas son parte de lo que tiene que hacer, pero las carreteras no. De construir, claro que construye carreteras alrededor de las represas y lo hace bien. Pero vea, don Wilmer, construye represas que es construcción, que construye... Pero a ver, ese es parte del problema, es decir, tenemos un Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Le pusimos a la par un CONAVI que resultó un desastre del carajo. Tenemos el INDER, que antes era el IDA, que antes era el ITCO, que también hace carreteras, que también hace redes eléctricas, que también hace acueductos, que hace un montón de cosas. Bueno, pero se encarga de eso, no es materia en la que debería estar. Teníamos el INBU que hacía casas y entonces le pusimos a la par el Ministerio de Vivienda y el BAMBI. Es decir, ¿por qué mezclamos tanto? Una sola y pongámosla a funcionar bien y que se dedique a lo que tiene que ser. Pero estamos de acuerdo, lo que pasa es que si el MOP cerró su capacidad y no tiene hoy capacidad de construcción... No la cerró, se la quitaron. Claro, pero no la cerró este gobierno ni el anterior, la cerraron desde hace mucho tiempo atrás. Yo no dije que este gobierno. Bueno, entonces ahora quien tiene las capacidades, ¿para qué vamos a volver a crear capacidades en el Estado cuando ya hay una institución que las tiene y que ha demostrado que lo hace bien? Entonces no dupliquemos, pongámosla, o reacomodemos el Estado y pongámoslo de nuevo. Yo estoy de acuerdo cuando usted me dice en la construcción de vivienda, yo agarraría al INBU, al BAMBI, al Ministerio de la Vivienda y los juntaría en uno para que construyeran. Pero eso no está en su plan de gobierno. Eso no está en su plan de gobierno. Claro que dice... La fusión no está en su plan de gobierno. Es muy amplio en materia de vivienda, claro, sí, se lo garantizo, pero no dice la fusión. Dice claramente que estaremos haciendo reacomodos de las instituciones públicas para lograr sinergias. Y entonces hay una serie de campos en que tenemos que hacer reacomodos. En todo lo que es, por ejemplo, agricultura, tenemos al INDER, tenemos nosotros al PIMA Senada, tenemos al MAC, etcétera, etcétera, y el CNP. Eso deberíamos de hacer solo un ministerio de la producción y poner todos con sinergia a operar juntos. Entonces está de acuerdo en que sí hay que eliminar el CNP. Yo estoy diciendo, no estoy diciendo eliminar, estoy diciendo fusionar instituciones. Bueno, ok, para pero si nos traemos tareas del CNP al MAC, ¿quitamos el CNP? No, pero le estoy dejando las funciones. A mí no me importa dónde pongan, pero el CNP tiene que seguir con la comercialización del agro para que haya justicia. Vea, la comercialización del agro del CNP ha demostrado por mucho tiempo que no sabe hacerla. A ver, ya hemos visto los datos detallados por la propia Contraloría, donde, por ejemplo, sale más caro comprar los abastecimientos para los centros educativos al CNP que lo que se conseguirían afuera. Eso no es cierto. Bueno, eso no dice la Contraloría. No, puede decirlo, perdón, eso dice la Contraloría. Ahora, ¿por si qué? empezamos a sentarnos aquí a decir que los de la Contraloría mienten, entonces ya
yo no tengo bases para decir eso. Yo asumo que hacen No, pero bien su yo le voy a trabajo. explicar cómo es que llegan a esa conclusión. Si usted me lo permite, yo le cuento cómo llegan a esa conclusión. Resulta que cuando, vamos a ver, un quintal de frijoles, cuando lo compra un intermediario, se lo paga en 24.000 colones a un productor y va y se lo vende al Estado en 65.000 colones. Cuando lo compra el CNP, lo compra en 40.000 y se lo vende en 50 al Estado, porque tiene que ganarse algo para sacar los costos de manejo. Le sale mejor al agricultor vendérselo al Estado en 40.000 colones y no recibir 24, que es un precio ruinoso, y le sale mejor al Estado no pagar 65, sino pagar 50. Pero esos no son los datos de la Contraloría. No, claro, porque la Contraloría lo que compara es, dice, ¿a cómo compran los mayoristas los frijoles? A 24.000. ¿Cuánto paga el CNP? 40. Es decir, entonces, la Contraloría hizo mal el trabajo. hizo mal el trabajo. Ok, yo soy economista pero a ver, y lo veo. no, Y lo veo. Yo sé que usted Claro, es economista, pero claro, yo no pero voy yo a ir por ahí. Voy a ir por el hecho de que usted es diputado. La Contraloría tiene autonomía, pero la Contraloría depende del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo al cual usted pertenece. ¿Por qué no le han llamado la atención a la Contraloría? Claro que sí, claro que sí. Y la Contraloría tiene gente. Y la Contraloría... No, pero no diputados independientes, la Asamblea como tal, el Poder Legislativo. No le ha llamado la atención a la Contraloría por hacer mal el trabajo. La Asamblea como tal tiene un directorio legislativo donde no estamos la mayoría de los diputados y está manejado por los diputados de oposición al Poder Ejecutivo. Y entonces eso ya es otra cosa. Pero a mí como diputado independiente yo señalo los errores que tiene la Contraloría. Y si estamos en un caso... ¿A usted como diputado qué? Yo como diputado minoritario, dije. Dijo independiente. Dije independiente. Dijo independiente. Pero yo pensé que me había perdido noticia en algún momento. Okay, a ver. Okay. Perdón. El tema es que cuando hay un directorio legislativo y hay una mayoría que está articulada, pues ven estas cosas como normales por ideología, pero la Contraloría es de personas, pero en el control político los diputados tienen la posibilidad de presentar mociones. Y yo lo he levantado la voz, ¿verdad? Lo que pasa es que tampoco se divulga en todo lado, pero yo he levantado la voz defendiendo al agro costarricense. No se puede dejar, y lo he dicho. Pero llamándole la atención a la Contraloría, sí, porque aquí usted estableció también que la Contraloría hizo mal el trabajo. Claro. Si hizo mal el trabajo hay que llamarle la atención. Hay que llamarle la atención, desde luego, y nosotros hemos levantado cartas, el diputado Carranza, Wilmer Ramos, el diputado Castillo, hemos mandado cartas diciendo eso, revísenlo porque está mal, ¿verdad? Bueno, ahora voy a decirle qué es el asunto. Yo en la comercialización de productos agrícolas, yo prefiero que los diferenciales se los ganen los centros agrícolas cantonales, se los ganen las asociaciones directas de los agricultores, que se lo gane un intermediario y que se gane un precio muchísimo mayor. Aquí hay cosas que se han dicho yo prefiero que salga más barato. ¿Ah? Yo prefiero que salga más barato, no, independientemente de quién gane. Yo no puedo dejar al agro en manos de tagarotes que les pagan precios de miseria a ellos y que le venden al Estado y a los consumidores precios usureros. Le voy a contar nada más otro ejemplo. Los productores de aguacates de las zonas de Los Santos venden los aguacates a 800 y a 1.000 colones y usted y yo los compramos en un supermercado a 4.800 o 5.000 colones, 5 veces más. Y eso está bien. Entonces sacamos al CNP, que hoy en día le paga los aguacates mucho mejor, y le decimos que se le gane. Pero a ver. Aquí llegamos a un punto muy interesante. Sí. Usted y yo tenemos edad para saber de qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra estancos. Sí, claro. Probablemente algunos de los que nos siguen no saben qué es eso. Bueno, eran unos supermercados que eran las pulperías. O pulperías o minisúper, o como usted le quiera llamar, que tenía el Consejo Nacional de Producción. Sí. A ver, se lo digo, porque nosotros teníamos una pulpería, mi familia tenía una pulpería. Yo le garantizo a usted que no había diferencia de precios entre el estanco y nosotros. Entonces, es decir, la mecánica no servía. Y se lo digo con conocimiento de causa. Pero le voy a decir una cosa, los estancos imponían competencia, no para que ustedes, sino para que grandes supermercados no se aprovecharan de la situación. Pero acuérdese la cantidad de gente que hacía filas para comprar en el estanco.
Y seguro en la pulpería Sí, de ustedes también. no, pero la porque- gente porque cuando los la gente precios hacía eran- fila, no, cuando la gente hacía fila no era por el tema de los precios, eso fue en la época de Carazo No, y pero no fue también. por el tema de los precios, fue por el desabastecimiento que había, que es otra historia. Bueno, pero le voy a contar, la gente compraba en el estanco comúnmente porque el estanco tenía precios favorables y metía competencia en todo el sector privado y eso era muy bueno. Hoy en día yo no dejaría a los agricultores en manos de gente que tiene poder sobre el mercado y que puede imponerle precios ruinosos a los productores en general, no estoy diciendo del agro, Don estoy Wilmer, diciendo en general, y us- cobrar precios muy altos al consumidor. Costa Rica es caro exactamente por esto. usted nació en un pueblito allá en Bagaces, Sí, le señor. confieso, yo lo tuve que buscar en el mapa, Sí. porque no sé dónde queda, nunca he ido ahí. Sí he estado en Bagaces, pero a ese pueblo específico nunca he ido, lo tuve que buscar en el mapa. Pero el asunto al que voy es este. Y usted ya se hizo mentalidad de ciudad. Porque todo eso que usted dice probablemente pasaba en la ciudad. Pero en mi pueblo no pasaba. Porque no había supermercados. Lo que había eran pulperitas. Sí, pero hoy No en había día, supermercados. pero hoy en día Entonces, la situación es, es establecer diferente. una política para la ciudad como una política general en el país puede ser muy jodido también, porque no. las realidades son muy distintas. Usted No, lo debería no, al saber. contrario, lo que estoy diciendo yo es, hoy en día, si el CNP se sale de comprarle a los agricultores de manera directa, los deja totalmente en manos de intermediarios que les pagan precios ruinosos y que después el consumidor termina comprando esos mismos bienes a precios elevadísimos. Pero a ver, Hay que usted hacer propone una cosa justicia, interesante. hay que hacer justicia. Y también yo he promulgado y he peleado por una ley de la competencia que venga a ponerle orden aquí a algunos que abusan de su poder sobre el mercado para hacer estas diferenciales tan grandes. Imagínense que un kilo de aguacates, por ejemplo, pagado a 1.000 colones, se venda en un supermercado en 4.800 o 5.000 colones y el agricultor recibe un precio ruinoso y el consumidor paga un precio abusivamente alto. Por eso la ley de la competencia exactamente lo que viene es establecer mecanismos para que esas diferenciales no se puedan dar en un país porque atentan contra la concentración del ingreso, encarecen el costo de la vida de los consumidores y esta es la disputa. Eso en un país de libre mercado yo no creo que funcione, pero vea qué interesante. ¿Qué es libre mercado? Eso está muy bueno. No, ok, No, pero libre déjeme ir mercado. a esto. Una cosa es competencia. Déjeme ir Una a cosa esto. es competencia y otra cosa es libre mercado. Bueno, déjeme ir a esto, porque es muy interesante. Usted propone, y es una contradicción que yo noté en su programa de gobierno, usted propone una cosa que a mí me pareció muy interesante, ¿ah? En relación con esto, con los agricultores y la comercialización. Usted propone impulsar organizaciones donde los agricultores se unan para comercializar sus productos, precisamente para buscar ventajas comparativas. Creo que no leí mal. Sí, Entonces, está bien. con esa propuesta, Claro. ¿para qué ocupamos el CNP? Desde luego, mire, las compras del Estado, todo lo que el Estado consume en cárceles, hospitales, comedores escolares, para la policía, debería de estar siendo comprada a los productores nacionales de manera directa para fomentar la actividad económica interna y para hacer una mejor distribución de la riqueza. Y se necesitan mecanismos de distribución que arreglen los mercados y en este caso, igual que lo hace Estados Unidos, igual que lo hace Europa, tiene que haber una política de comercialización y ahí es donde el CNP entra a funcionar. Yo no estoy diciendo que el CNP no haya que mejorarlo, todo en el Estado tiene que ser sujeto de evaluación, de supervisión, de transparencia y también usted puede ver en mi programa de gobierno que las compras públicas deben de ser transparentadas para que todos puedan saber Sí, a quién se le compra, cuánto se le compra, a qué precio, para no tener ninguna duda de parte de los costarricenses y que todos podamos ser auditores de lo que está haciendo el Esa Estado. es la pata floja que yo le veo a la propuesta esta de los agricultores, porque yo no veo a los agricultores entrando en esa etapa, por más desarrollo tecnológico que haya, yo no veo a los agricultores por ahora entrando en esa etapa, no por un tema de capacidad, Dios libre de pensar eso, Okay. por un tema de circunstancias, es decir, lo que el agricultor encara todos los días
en su parcela, en su finca, no le deja tiempo para meterse en esas cosas. Claro que sí, vea, están los centros agrícolas cantonales, usted va... Que no manejan ni las ferias del agricultor No, bien, por Dios claro, santo. no, muchos hacen las cosas bien, pero lo que hay que darles capacidades a ellos y ayudarlos desde el Estado y organizarlos. Y por eso yo modifiqué también el reglamento de la ley de FODEMIPYMES para que le podamos dar acompañamiento. Eso es lo que yo estoy proponiendo, darles a ellos las capacidades de que se puedan agrupar, de que puedan ellos tomar el SENADA y que no esté en manos de intermediarios, sino que esté en manos de UPA Nacional. ¿Usted me garantiza que todos los que venden en las ferias del agricultor son agricultores? No, no, eso hay que okay. ponerle orden. Okay. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Pero también le voy a decir, un agricultor también no puede producir todo el año a veces, y entonces debemos de hacer sistemas, ojalá que estuvieran las mismas organizaciones de agricultores está siendo representadas ahí, dándole capacidades a todos. El SENADA, la red de frío, ¿quién cree usted que tiene la red de frío? Hoy, grandes comercializadores, pero grandísimos, cuando la red de frío es del Estado, deberían de tenerla ahí los productores. ¿Para qué? Porque si usted llega con el tomate y el precio está a 200 colones el kilo, que es un precio ruinoso, entonces pueda ponerlo en frío durante 15 días para lograr precios más altos y ajustar, pero tenemos que ir con sistemas de información, que el agricultor no siembre a ciegas, sin saber cuántos han sembrado el mismo mes, y que cuando llega al mercado, el mercado se encuentra que hay sobreoferta. Pero tenemos hoy sistemas de información. Cuando yo era carajillo, esa era tarea del MAG. Sí, y cuando yo era carajillo, usted también lo era. Entonces, digo, en nuestra época, eso era tarea del MAG. Vuelvo a lo mismo, si no lo está haciendo, hay que ponerlo a hacerlo. Claro. Claro, pero eso, lo que estoy diciendo es, hagamos un MAC que tenga las capacidades que llame un ministerio de la producción, que agrupe a todas estas organizaciones. Y mantengamos el cascarón llamado CNP. Que se articulen, que logren la sinergia necesaria. No, yo no estoy diciendo cuál es el nombre que mantengamos. Lo que estoy diciendo es que las políticas públicas tienen que existir. Lo que tiene que existir es la acción del Estado haciendo eso, con eficiencia, con transparencia, y desde esa perspectiva creo que es una excelente política. Que lo haga el ministerio y nos quitamos el costo del CNP. Digo yo, no sé, porque yo creo que se pueden hacer cosas más eficientes. Es decir, durante muchos años hubo instituciones que en este país no existían y las cosas se hacían mejor de como se hacen ahora. ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿Cómo no? No, el ICE no existía hace 80 años atrás. Sí, cuando yo no me estoy echando tanto para atrás, yo no me estoy echando tanto para atrás. No, es que usted me dice que hay instituciones... Entre los 80 y ahora se han creado infinidad de instituciones, por lo que yo decía, cada vez que una institución empieza a fallar en lo que hace, le hacen una a la par para que haga lo mismo, en lugar de corregirla. No, desde luego, eso hay que hacerlo, estamos de acuerdo. Yo le he dicho, aquí lo que estoy diciendo es que el Estado tiene que haber una reingeniería para darle eficiencia, concentrar una serie de acciones que están generándose en los mismos sectores que deben ser reagrupadas. Por la estructura que tiene el plan de gobierno, yo no le puedo decir de memoria en qué parte estaba eso, pero estaba mucho más hacia el final que al inicio. Lo que pasa es que las referencias son muy genéricas, don Wilmer. Perdón. A ver, yo digo, hay que revisar. ¿Sí? ¿Qué voy a revisar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Por qué? Porque resulta que a la hora de revisar es muy fácil que salga uno y dice, no, es que encontramos que sí tiene sentido que exista esta institución. No, es que sí encontramos que sí tiene sentido. Nosotros en cada uno de los sectores, el plan de MIVO, si algo tiene, el plan que yo estoy presentando, o el PAC que está presentando, es un plan que dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo se va a financiar. No, en la parte de la reestructuración no dice. En la parte de la reestructuración no trae ningún detalle. Nosotros lo hemos emprendido. Hay un proyecto de ley del Partido de Acción Ciudadana que lo que tiende es a fusionar instituciones en cada una de las áreas. Es un proyecto de ley que está presentado en la Asamblea Legislativa que es diferente al que había presentado Tonker a cerrar, que este es un proyecto que lo que hace es fusionar, que lo que hace es agrupar para darle sinergias
para darles capacidades a esas instituciones y lograr articularlas mucho mejor. En eso nosotros hemos avanzado. No recuerdo haber visto la mención a ese proyecto en particular en el plan de gobierno. Yo me baso en el plan de gobierno porque cualquier cosa que no está ahí me podrían decir, bueno, ahí no estaba, no me comprometía a eso. Digo, yo no recuerdo haber visto la mención. Vamos a ver qué cosas tiene el plan de gobierno así en términos generales para que usted lo vea. En reactivación. No, pero yo me refiero en esa parte específica de reestructuración del Estado. Sí, en la reestructuración del Estado. Nosotros tenemos un proyecto para fusionar. No, sí, pero ese proyecto no está mencionado en el plan de gobierno, no lo estoy diciendo. Es parte del accionar del Partido Acción Ciudadana, lo hemos presentado, lo tenemos en la corriente. Pero no está incorporado en el plan de gobierno. Está incorporado, está señalado, pero le voy a decir que en términos generales ya tenemos nosotros claramente que hay que fusionar instituciones, que hay que buscar las sinergias, pero hay otra cosa que ahí está, hay que evaluar la función pública y hay que evaluar todo lo que se hace y evaluar de manera independiente, que no sean los propios que están ejecutando las políticas públicas lo que digan si eso es bueno o es malo, sino con evaluadores independientes, que sea participativa, que la evaluación la hagan quienes están recibiendo los servicios, que sea pública para que todos nos enteremos, que los lineamientos que se dan ahí para corregir sean de acatamiento obligatorio, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos nosotros. Y eso es necesario porque hoy en día el Mideplan está haciendo algo, pero no lo está haciendo con la entereza que lo estamos planteando nosotros. En ese tema de la evaluación hay que tener mucho cuidado, porque, vamos a ver, voy a poner un ejemplo que tal vez a mucha gente no le guste, porque usted oye que toda la gente que usa los buses dice, no, es que el servicio es malísimo. No hay un solo servicio de buses en este país que desde el punto de vista de los usuarios sea bueno. Uno sale a la calle y ve buses que van vacíos. Y cuando usted le pregunta a la gente, mire, ¿y por qué el servicio es malo? No, porque me tuve que esperar 20 minutos para que llegara el bus. Hay que tener cuidado con eso de que quien recibe el servicio lo valore, ¿ya? Porque la gente tiende a valorar muy raro. Yo le digo, por ejemplo, en los servicios de salud, yo he visto de todos los extremos. Pero le voy a contar. Pero he visto cosas muy buenas. Y en general la gente dice que el sistema de salud costarricense no sirve para un carajo. Entonces hay que tener cuidado con eso de que el usuario evalúe, porque el usuario no evalúa objetivamente. Le voy a decir que cuando el evaluador sabe lo que hay que hacer en la evaluación, todas las evaluaciones son buenas. En este que usted me dice que los buses, le voy a decir que tal vez lo que hay, la necesidad es de reestructurar cómo operan las líneas de buses y hacer sectorización. La gente no se mete en eso, bueno. No, claro que sí. Eso está en su plan, eso está en su plan de gobierno, que dicho sea de paso no es una idea del PAC. Yo vengo oyendo eso desde la administración Calderón en el 90. Eso lo planteó un ruso que trabajaba en la municipalidad de San José, lo planteó inicialmente, Vladimir Klochkov. Eso es del mundo, eso es del mundo. No, sí, estamos de acuerdo, pero cuando él lo planteó a inicios de los 90, aquí no se hablaba de eso. Él precisamente, que venía de afuera, vino aquí y lo planteó. Y ojo que estamos hablando de hace más de 30 años que lo planteó. Y no se ha hecho nada de la sectorización. No, pero vamos a ver. No se ha hecho nada de la sectorización. Y le voy a decir otra cosa. No, déjeme ordenar. En esta administración del PAC se acaban de renovar las concesiones. Vamos. Y no se avanzó en el tema de la sectorización. Don Reinaldo, me está brincando de evaluación. Cuando yo voy a explicar de evaluación, dije una palabra y entonces usted me brinca, me pone otra cosa. Usted fue el que mencionó el tema. Pero estoy poniéndole el ejemplo y entonces usted me quita de ahí y no me deja ahondar en el tema. La evaluación, cuando se hace y demuestra que hay buses que van con 3 personas
y que pasan muy lento, lo que está demostrando es que aquí en San José están entrando una cantidad enorme de buses a hacer presas que perfectamente podemos nosotros agrupar, que todos los pasajeros de determinada zona lleguen a un punto y que ahí hayan buses que salen mucho más llenos, que son más frecuentes. Estamos y que le van a dar mucho más y que le van a dar mucho más fluidez a todos los al movimiento y que los costarricenses no pasen tanto tiempo sentados. Eso es exactamente lo que demuestra una evaluación. Pero a ver, no, yo no le estoy dando la razón. Si no se evalúa, entonces las cosas siguen igual. Esa evaluación se hizo desde finales de los 80 y concluyó en eso mismo que usted está diciendo. ¿Para qué la tenemos que volver a hacer si no hemos aplicado ninguna de las soluciones? No, ¿Qué se ha hecho en esa? Yo no estoy diciendo. La sectorización se planteó desde la administración Calderón y no se ha hecho. Puse eso como ejemplo y ya hoy en día tenemos el préstamo para el tren, que es el que va a ser el entronque de todas las demás y que va a mover a largo plazo y vea que las cosas sí están caminando. Hoy en día hay rutas por lo menos que ya no son todas al San José Centro, sino que se han hecho buses interurbanos. Algo hizo bien doña Laura Chinchilla entonces, etcétera, porque eso fue el gobierno de doña Laura Chinchilla. No importa, estoy diciendo que hemos caminado en el buen sentido. Entonces, y se consolidó y ha seguido funcionando. Pero tenemos que hacer mucho más. Y eso sí no pasa por evaluación. El tema de educación, por ejemplo, si nosotros no evaluamos en educación, entonces seguimos haciendo lo mismo por inercia. Tenemos que evaluar en cada una de las áreas para mejorar, para entender, para... Don Wilmer, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que evaluar. De hecho, una de las críticas que yo le hago a las diferentes administraciones es que nunca ocurre lo que ocurre en una empresa privada. Yo he gerenciado empresas. Cuando uno llega a una empresa, bueno, en mi lógica, yo no soy administrador, dicho sea de paso, yo soy periodista, pero me ha tocado gerenciar empresas. Lo primero que uno hace es ver cómo funciona la empresa para ver qué funciona y qué no funciona. En el Estado, normalmente eso nunca ocurre. Se nombran ministros, se nombran presidentes ejecutivos y llegan ahí y empiezan a hacer lo primero que se les ocurra. Y no hacen ninguna evaluación de nada. Entonces, esa es una de las principales críticas que yo hago, y no de una administración, de todas las que yo he conocido. Pero cuando yo estoy proponiendo que se evalúe, entonces parece que a ustedes no les gusta eso. Yo estoy diciendo hay que evaluar y la evaluación tiene que ser independiente. Lo que yo estoy diciendo, lo que yo dije ya es que hay que tener cuidado con que los usuarios de los servicios sean los que evalúen porque no son objetivos, y eso lo reitero. Y lo que agrego con eso último que estaba diciendo es que hay evaluaciones que ya se hicieron. Entonces no podemos seguir evaluando sobre evaluación. Hay que hacer, hay que ejecutar, porque con evaluar no ganamos todo. Hay que evaluar para sacar conclusiones y ejecutarlas. Por eso le decía, lo que usted planteaba de la sectorización en el transporte público está planteado desde inicios de los 90, hace más de 30 años, y no se ha hecho. Don Reinaldo, déjeme vea que estamos coincidiendo totalmente. Uno, hay que evaluar. Y en transporte público hay que evaluar. Desde 1980 a hoy, la conformación de las zonas urbanas de San José ha cambiado totalmente. No podemos nosotros seguir dependiendo de eso. Además, la evaluación tiene que ser independiente. Es usted, usuario, el que tiene que decir cómo es el servicio. ¿Cuáles son las causas de que ese servicio sea deficiente? Eso es lo que el Estado tiene que ver, cuáles son las causas, reacomodar el servicio para que a usted le brinden un servicio de calidad. Si usted no tiene voz, entonces esto estamos mal. Pero también tiene que ser lo que diga la evaluación y lo que se valide de esa evaluación tiene que ser de acatamiento obligatorio, que era el otro punto, pero tiene que ser pública para que usted, señor usuario, lo conozca. No se hace. Pero es lo que estoy proponiendo que se haga en mi programa de gobierno y es el ofrecimiento para mejorar nosotros toda la acción pública, pero no solo en transporte, es en educación, es en salud, es en servicios de vivienda, es en las ayudas sociales. Tenemos que hacer evaluación para conocer, para saber a dónde es que le está chimando el zapato a la gente. Y además hay que evaluar a quienes están al frente de esos programas, porque si no están cumpliendo, entonces también tiene que haber sanción. Esto es una opción urgente.
toda la reactivación económica que necesita este país, que es el otro gran tema, para generar empleo, para generar mayor equidad, también tiene que ser políticas transparentes, que sean evaluables, porque si no, entonces se nos sincronizan instituciones ineficientes que ahí van a seguir vegetando por todo el tiempo. De esta manera es como nosotros podemos reenfocar la inversión pública y los servicios públicos de tal manera que le sirvan al costarricense, al ciudadano, pero que le sirvan de verdad. Bueno, vamos a dejar esa parte ahí porque tengo que devolverme a algo que dejamos guindando y que es muy importante. No estoy muy claro en el enfoque porque sí hay una diferencia en cuanto a que yo lo que estoy planteando es que lo que ya está evaluado no hay que seguirlo evaluando, porque si no lo vamos a evaluar eternamente. Hay que evaluar y hay que evaluar con asiduidad. Sí, pero porque, pero hay que ejecutar, claro, ejecutar eso también, es lo que estoy porque diciendo. solo las evaluaciones no nos van a llevar a ningún lado. A ver, dos cosas a las que quiero ir. La primera, bandera del PAC, lucha contra la corrupción, bandera del PAC, la ética. Pero en las dos administraciones del PAC hemos visto más de lo mismo de lo que hemos visto siempre. No. Sí, señor. No. Sí, señor. No, Usted me va a decir que los casos de corrupción que hemos visto no han ocurrido. No, claro. Entonces, pero no quedaron impunes. A ver, dígame a quién han condenado por un acto de corrupción a lo largo de estas dos últimas administraciones. Ahí están los tribunales de justicia que son los que les corresponde y están haciendo las investigaciones. Pero a ver, yo le voy a poner ejemplos. No, déjeme ponerle algunos ejemplos. Quien diga que no va a haber corrupción cuando hay miles de empleados públicos y miles de gentes que están trabajando, entonces es un mentiroso. Lo que no puede haber es impunidad, gente que quede sin que las cosas se le imputen cuando tiene culpa. Don Wilmer, déjeme hacer un paréntesis. Déjeme hacer un paréntesis muy importante ahí. Muy importante. Sí. Si usted cree, por ejemplo, le voy a poner un caso. Viene el Jesucristo y pone 12 apóstoles. Uno le falla. ¿Va? No, pero aquí no es uno, aquí han sido un montón. Aquí no es uno, aquí han sido un montón. Va a decir usted que todos están mal. Es que ustedes hacían parecer que todos los demás estaban mal también, que todos los que no estaban en el PAC estaban mal. Y eso es una crítica que yo siempre les hice. A ver, vamos a ver. En esto hemos visto situaciones diversas. Y ojo, hay un caso que medio lo salpicó usted, ¿verdad? Donde un integrante del Poder Legislativo está hoy, de aquel momento, está hoy acusado en un caso de corrupción por tráfico de influencias y otras cosas. A ver, y usted me puede decir, bueno, no son todos, pero luego tenemos el tema del financiamiento y de la malversación de fondos de la deuda política. Y ojo, una sola persona cargó con toda la responsabilidad de eso, salvo la señora a la que acusaron por falso testimonio, pero por los delitos en sí, una sola persona fue a la cárcel. Y resulta que entonces una sola persona manejaba todo el tema de la deuda política en el PAC. No, don Reinaldo, usted tiene diferencias con el Poder Judicial, porque quien aquí dice quién es culpable o quién no es culpable, no es usted ni yo, ni es nadie. Yo estoy hablando a nivel de acusación, no a nivel de a quién sentencia. Yo estoy diciendo, el Poder Judicial, si hay algo en Costa Rica, es que usted y yo le creemos que lo que hace... Yo a veces. Yo a veces. Entonces, pero yo ahí no, si hay corrupción ahí uno la señala de inmediato no en ese sentido, don Wilmer, déjeme aclararlo. No nos pongamos a decir aquí que entonces, porque alguien cometió un error, entonces todos los que están a la par... Esos no son errores, esos son delitos. No son errores, son delitos. Si alguien cometió un delito, entonces todos los demás son delincuentes. No, pero ese mensaje lo mandaba el PAC, no yo. A ver, déjeme nada más aclararlo porque ya que usted lo malinterpretó, la gente podría malinterpretarlo. Yo no estoy diciendo que sea por un tema de corrupción en el Poder Judicial. Lo que pasa es que no todo funciona bien y a veces cuando las cosas no funcionan bien no es porque la gente que está ahí no quiere que funcione bien. Yo no dudo de nadie que esté en el Poder Judicial. Yo lo que digo es que el Poder Judicial a veces no funciona como uno desearía que funcione.
por muchas razones que no tienen que ver con un tema ético de los funcionarios. ¿Y el Poder Ejecutivo puede meterse en el Poder Judicial? No, jamás. Yo estoy totalmente claro en eso. Lo que digo es que, ¿a dónde salió el PAC con el mea culpa en el tema de la deuda política, por ejemplo? Claro, se condenó a alguien. Y el PAC lo que dijo es, pagamos hasta el último centavo. ¿O no dijo eso? No. El PAC hizo un arreglo de pago para pagar en cuotas de polaco la plata que se malgastó. Totalmente, lo cual no debería ser. Con intereses. Y también lo van a pagar con deuda política. No, eso, ya empezaron. Eso lo prohibieron. Pero si no les dan una resolución en contra, lo hubieran hecho. Porque por ahí iba. No es así. No es así. Los partidos hacen gastos que son reconocidos por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero gastos de otro tipo, no de esos. El PAC se ha comprometido a pagar hasta el último centavo de eso. ¿Garantiza usted que no van a usar plata de la deuda política para pagar eso? Así es, porque ahí está la vigilancia del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Contraloría General de la República. Esa vigilancia falló cuando se robaron la plata. Esa vigilancia falló cuando se robaron la plata. No, vamos a ver. Lo que hubo ahí no fue, como decir, un robo como tal. Lo que hubo fue... Al final es eso, don Welmer, no me diga lo contrario, por favor. Vamos a ver. No, yo estoy diciéndole lo que dice el Poder Judicial. Lo que usted diga, eso es otra cosa. No es el análisis de nosotros. Yo lo que estoy diciendo es, aquí no hay impunidad. Eso es lo importante, que no puede haber impunidad. Y yo creo que eso el PAC ha sido serio de que no haya impunidad. Y permitirle al Poder Judicial que actúe de manera independiente sin intromisión del Ejecutivo. Bueno, en eso a mí me llena de satisfacción. Antes ustedes cuestionaban al Poder Judicial porque cuestionaban que no se perseguía la corrupción. Se cuestionaba el poder político. Se cuestionó al poder político de que se hacían cosas que no eran convenientes. Y el caso, por ejemplo, de la obra pública, el PAC lo ha señalado una y otra vez y tuvo que ¿Pero ocurrió o no ocurrió en la administración del PAC? Bueno, se descubrió. ¿Ocurrió en la administración del PAC? Reinaldo, en blanco y negro. Eso está de mala manera planteado por usted. Se descubrió aquí, pero esto es una cosa que viene de 20 años atrás. Sí, yo no estoy diciendo que no venga de atrás, pero a ver, ¿siguió o no siguió durante la administración del PAC? Sí, porque estaba intronizado en los mandos medios, pero no eran empleados del PAC. Bueno, no hay un alcalde del PAC, ni hay un ministro del PAC Perdón. Ahora usted tiene un error de concepto y es grave, don Welmer, porque usted ha sido miembro del Poder Ejecutivo y ha sido miembro del Poder Legislativo. Perdón, no hay ministros del PAC, ni hay alcaldes del PAC. Sí, si usted conoce la normativa costarricense, no hay ni alcaldes del PAC, ni ministros del PAC. Hay ministros de gobierno y hay alcaldes. Nada más. Ya, ahora usted está salvando primero. Yo no estoy salvando a nadie. El sinvergüenza a mí no me importa con qué bandera llegó ahí. ¿A dónde militan esos alcaldes? ¿De dónde salen? Los alcaldes sí que no tienen beligerancia política. Se ponen la camiseta que les da la gana y pueden participar en política. Y esos son alcaldes de Liberación y de otros partidos. Ahí no hay ninguno del PAC. Cuando vaya a ver el caso Cochinilla, a ver si hay gente del PAC. Entonces, una cosa es, vea, si a un ladrón lo agarran en el patio de su casa porque se brincó la cerca y cayó allá, entonces vamos a decir, es que esa familia es así. No, eso se descubre ahora porque el OIJ tuvo que hacer intervenciones telefónicas un año, porque era un entramado que operaba de manera muy camuflada. Llevamos 3 años y medio de esta administración, ¿cómo me va a decir que porque el OIJ hizo intervenciones telefónicas un año, hasta ahora se descubre? Le estoy diciendo, el problema persistió en las 2 administraciones del PAC. Ojo, si usted me dice que hicieron intervenciones telefónicas durante un año, yo le digo, llevamos 7 años y medio de administración del PAC, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, eso está prohibido. Yo tengo muy clara la división de poderes. Lo que usted no me está reconociendo es que el problema persistió a lo largo de las administraciones del PAC, porque no estamos hablando de una administración que acaba de empezar hace 6 meses. El PAC, esos eran funcionarios. Bueno, pero le voy a decir otra cosa. Sí. Eso tampoco es correcto, don Welmer, y usted lo sabe, porque ninguno de estos casos se descubrió por una denuncia de alguien del Poder Ejecutivo o de alguien del Partido Acción Ciudadana. Se descubrió
por denuncias de los trabajadores de esas mismas instituciones. Vuelvo a lo mismo que usted decía, no podemos generalizar y decir que todos son choriceros. Claro, es decir, hubo gente en esas instituciones que denunció cosas. Sí, pero no se veían. A Flor, cuando usted está viendo las cosas, no se veían. Si no, yo les hubiera acusado. Yo le voy a decir una cosa. En todas las administraciones se han denunciado hechos de corrupción y han habido casos sonados. Entonces, que usted me diga que esa es la diferencia entre estas dos administraciones del PAC y otras, yo no se lo puedo aceptar porque no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? No es cierto. Es decir, en todas las administraciones se han dado denuncias de casos de corrupción. ¿Quién ha tratado de meter leyes en la Asamblea Legislativa para la transparencia, para que haya rendición de cuentas, etcétera, para que el voto sea público? Todas esas cosas. El Partido de Acción Ciudadana ha hecho esfuerzos muy grandes en meter en todas las leyes de administración pública sanciones, yo lo que le estoy estableciendo, ahora, eso le da herramientas. Yo lo que le estoy estableciendo en definitiva es que casos de corrupción tan sonados se han dado en estas dos administraciones del PAC como en otras administraciones. Yo digo, han emergido. No, usted no me puede decir que han emergido cuando llevamos 7 años y medio de administración del PAC, don Welmer. Pero dígame, hay un alcalde del PAC acusado. No, pero usted está hablando solo del caso de los alcaldes, pero los otros casos de corrupción. Ahí están en investigación. No, estamos de acuerdo. Están en investigación. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que están en investigación, pero los casos que se están investigando también son cosas de ahora, no son cosas de hace 10 años, para que usted me diga que no se dieron durante la administración del PAC. Entonces usted está diciendo que la administración es corrupta No. Yo dije muy claramente, y lo repito, que las situaciones se siguieron dando durante las administraciones del PAC. Eso fue lo que dije. Y yo le voy a decir otra cosa. Se van a seguir dando mientras haya seres humanos metidos en un estado. Ahora me acomodaron el discurso diferente. Me acomodaron el discurso diferente. No estoy acomodando. Pero lo que no puede haber es impunidad y lo que no puede haber es que la gente vuelva a ver la cara para otro lado. Eso sí que está mal, porque eso sí que está mal. Y eso era lo que ocurría antes. Dígame antes de emerger el PAC aquí, ¿cuántos casos se veían? No se veían. Yo no sé, pero sigo teniendo aquí una señora que era del directorio político del PAC, no sé cómo le llaman ustedes, que está acusada por falso testimonio en un proceso de corrupción. No sé. Don Welmer, se nos acabó hace rato el tiempo. Yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí. Y bueno, la excitativa que le hacemos a todos es que se lean las propuestas, ahí están en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, en las páginas de cada uno de los partidos. En el tribunal es más sencillo porque ahí están agrupados todos, pero los pueden encontrar también en las páginas de los partidos, que revisen las propuestas, y que tomen una decisión razonada de su voto. Gracias. Don Reinaldo, ¿puedo hacer el cierre? Adelante. Costarricenses, Costa Rica necesita reactivación económica y necesita generar empleo. Es urgente que Costa Rica lance un gran plan nacional de refinanciación de deuda para miles de costarricenses que han perdido el empleo y miles de pymes que perdieron los ingresos. Nuestro plan de gobierno tiene el cómo hacerlo para bajarle a usted las tasas de interés y alargarle los plazos. Estamos proponiendo generar empleo a través de las compras públicas del Estado para que sean los productores nacionales los que vendan y reactivamos esta economía, para que encadenemos más nuestras pymes a las empresas que hoy son exportadoras y que lo están haciendo bien, porque están importando los insumos y las empresas nacionales, las pequeñas, pueden suplir esos insumos y podemos generar empleo. Tenemos también nosotros cómo dinamizar la infraestructura pública a través de darle condiciones mejores a las juntas de educación para que puedan trabajar conjuntamente con los municipios, con las asociaciones de desarrollo y con otras instituciones del Estado para que llevemos rápido esa infraestructura educativa que tanto bien y tanto empleo generan. Necesitamos trabajar en el ambiente porque hoy en día
estamos contaminando aguas y contaminando mantos freáticos y necesitamos hacer un cambio en cómo hacemos los vertidos y cómo hacemos la disposición de los desechos sólidos. Necesitamos mejorar la educación porque de cada 100 niños que entran a primaria, solo 50 están pudiendo salir en secundaria. Hay que cambiar el método de educación que está haciendo que muchos estudiantes abandonen la educación y eso también tenemos las propuestas claras en nuestro plan de gobierno. Necesitamos trabajar para cambiar asuntos culturales que hoy están afectando a las mujeres, como que el cuidado de los niños y de los adultos mayores, esta sociedad se los ha impuesto sobre las mujeres. Y hoy en día tenemos cómo generar redes de descuido generalizadas y cómo generar también economía de los cuidados para los adultos. Necesitamos nosotros dinamizar esta economía, hacer de este país un país más equitativo, más justo, más igualitario. Y estas son las propuestas del Partido Acción Ciudadana. Todas situaciones que han prevalecido a lo largo de los últimos 7 años y medio de administración del PAC. Y por eso tenemos las soluciones hoy. Y hemos trabajado en otras cosas. Pero que el PAC no ha resuelto todavía. Nada más dejo constancia de eso. Ahora sí, muchas gracias, don Welmer. Bueno, don Reinaldo. Gracias a ustedes. El agradecimiento a la Universidad Internacional de las Américas por cedernos este espacio para realizar esta entrega de A Boca de Urna. Y recuerden que presentamos estas emisiones los días miércoles, viernes y domingo a partir de las 7:15 de la noche y por supuesto quedan ahí para que ustedes los puedan seguir en el momento en que tengan a bien hacerlo. Gracias, hasta la próxima.